tal? Bienvenidos a Melate a través de las pantallas de Dulce de Televisión en este día lunes 6 de octubre de este año 2014. Bienvenidos todos a esta hora de la noche. Gracias por aguantar, gracias por estar con nosotros. Hoy día un programazo, mi querido Juacolí, arrancando una semana nueva. Arrancando una semana, Daniel, lunes, abogado. Eso invitada es tremenda que usted la va a decir y también el lagarto pesado. Es verdad, se nos viene el lagarto murdo como todos los días lunes, pero atención, la invitada de hoy día, tírame una música sensual, mi querido Juacolí. No se pueden mover. Los fanáticos de Lunáticos, del Sótano, recuerdan los programas de los años 90 donde nos hacíamos re... Ahí, señoras y señores, viene la mismísima, nada más y nada menos para que sigan en sintonía con nosotros por UCB Televisión. Música sensual, querido Juacolí, se nos viene. Oh, va a estar aquí sentada la mismísima, la gran Noelia Arias, más conocida como la licenciada Tetarelli. ¿Se irá a poner cómoda, Juacolí? Ojalá, estamos esperando todo eso. Podríamos jugar esos concursos que hacíamos en Lunáticos. Ella hacía concursos más bravos que yo, incluso ella, junto al gran Chichón, hacían concursos impresionantes los días sábados en la noche en otro canal. Va a estar con nosotros la licenciada Tetarelli, va a estar el lagarto Murdo como todos los días lunes, pero también va a estar nuestro abogado, el señor Ricardo Ibáñez. Vamos a hablar nada más y nada menos que la ley de quiebra en las pymes. Si usted está iniciando un trabajo, si usted está emprendiendo, ojo a la ley de quiebra, viene el clarito abogado de la televisión, nada más y nada menos que Ricardo Ibáñez. Señoras y señores, arranca acá con ustedes. Me salió como señoras y señores. Sí, está bien. Arranca acá con ustedes. Melate. Yo vivo en la otra calle, hago rock and roll. Maravilloso, ya estamos de vuelta en Melate por UCB Televisión en este día lunes 6 de octubre junto al abogado Ricardo Ibáñez. Vamos a hablar todo lo que tenga que ver con la ley de quiebra, así que desde ya comienza a pronunciarse a través de @MelateTV, @DanielXHuevo, @Juacolí. ¿Qué canción puso? No tengo dinero, pues. No tengo pues, dinero por la ley de quiebra. ¿Cómo está, abogado? Hola, Daniel. Muy bien, buenas noches, ¿ah? Aquí estamos. Usted se viene como bajando del yate, ¿eh? Llegando a Miami, Daniel. Llegando a Miami. Viene como bajándose del Llegando yate, a Miami. abogado. Muy Sí, bien. es que estamos a esta hora, es tarde, mandar con corbata. No, me está parece muy bien. bien, se relaja en la televisión. Sí, colores llama veraniego. Colores más Oiga, veraniego. abogado, muy buenas noches. Gracias por estar acá con nosotros, como todos los días lunes. Pero le quiero preguntar, tuvimos muchas preguntas acerca de la ley de quiebra de personas natural, pero ahora vamos a ver la ley de quiebra en las pymes. ¿Hay mucha diferencia? Hay alguna diferencia, Daniel, y es bueno, mira, estamos súper contentos que esto ya parte el día jueves, porque encontramos que hay situaciones que no están bien. O sea, hay situaciones que son injustas, por decirlo de alguna forma. Tenemos indicadores hoy día que entregaban, leyendo la prensa el fin de semana, que por un lado el desempleo llegó a tasas mayores a las que se esperaba. Habíamos hablado que íbamos a llegar a fin de año con un 6,6% de desempleo, y hoy día tenemos 6,8%. Tenemos que el IMASEC del mes de septiembre fue el más bajo registrado desde la época del terremoto. ¿Qué es lo que es IMASEC? Para que la gente nos vaya quedando claro a todos. En el fondo es un índice que indica el crecimiento mensual respecto de un año al año anterior. ¿Y vamos bajo? Bajo, un 0,3%, bajísimo. Pero, por otro lado, Daniel, y que es lo que realmente encuentro que es una burla a los millones de chilenos que están endeudados, los bancos registran su mayor utilidad lo que ha corrido el año, con un 32,6% de utilidad y con 2.600 millones de dólares de ganancia. O sea, está mal repartido. Está mal repartido el chat. O sea, claro. en el fondo tenemos más desempleo, tenemos menor crecimiento y los bancos registran su mayor utilidad. O sea, para ser clarito, abogado, es muy bueno lo de la ley de quiebra por para supuesto, esto. Por lo mismo que viene a igualar la posición de los deudores con los bancos. Eso, que viene hoy día es absolutamente desproporcional. A igualar y la opción de los deudores naturales y también los pymes. Es decir, venimos a hacer un poquito de justicia con los bancos, ¿no? Por supuesto, Daniel, por supuesto. Como vimos en el programa pasado, la ley de quiebra para las personas, para las empresas también tiene una serie de novedades la nueva ley, que los viene a beneficiar principalmente en el sentido que le va a dar algunas herramientas que hoy día no tienen. Algunas herramientas que vamos a ver en la pizarra en un ratito más, que dicen relación básicamente con que el deudor pueda negociar tranquilo. Hay algunas novedades, Daniel, que es bueno hacer la precisión al tiro. Para la nueva ley de quiebra se entiende empresa, personas como usted, personas como yo, aquellas personas que sin ser empresarios de una u otra forma, emiten boletas de honorario. O sea, si usted es psicólogo, si usted es dentista, si usted es productor de televisión y emite boletas de honorario, para todos los efectos legales se va a entender como un empresario, como se va a regir por la quiebra para empresa y no como la quiebra para persona natural. Toda persona que emita boleta. Sí, por supuesto. Se puede regir por la ley de quiebras de empresa. En fondo, la ley de quiebra para persona natural está orientada solamente a aquel profesional, a aquella persona dependiente. Aquella persona que tiene un contrato de trabajo y que recibe un sueldo de manera
periódica. Ya. Pero si usted dentro de los 24 meses anteriores a presentar su solicitud de reorganización o de renegociación con persona natural ha tenido boletas de honorario, tiene que regirse por el procedimiento establecido para las empresas y no para la persona natural. Perfecto. Importante novedad. Ahora, ¿qué pasa si yo soy persona natural y además soy empresa? ¿Me puedo regir por las dos leyes? ¿Cómo lo Tiene hago? que regirse. ¿O se rige por una Se sola? rige por una sola, que en el fondo el procedimiento establecido para las empresas. ¿Cuál es la principal diferencia? Pero perdón, si yo soy persona natural, obviamente tengo empresa, ¿cuál me conviene más? La empresa. La empresa. Le voy a explicar por qué. Ya. Básicamente porque la ley de quiebras para persona natural le exige a usted una serie de requisitos, que lo vimos la semana pasada. Así es. Dos más obligaciones, que sumen más de 1.800.000, que tenga 90 días de demora, que no tenga juicio ejecutivo en su contra, mientras que para la empresa, para la pyme, no hay ningún requisito objetivo, sino que en el fondo se habla que la empresa tiene que estar en una situación de insolvencia. Ya. Vale decir, yo podría tener mi empresa sin mora, Ya. podría tener mi empresa en el fondo con una única obligación, o podría tenerla en el fondo sin estos 90 días o de menos de 1.800.000 técnicamente, y yo podría pedir mi reorganización. En el fondo la reorganización tiende a que aquellas empresas que son económicamente viables puedan reestructurar sus pasivos y sus activos con el objeto de seguir en la continuidad del giro. Ya. Te voy a explicar esto, Daniel, en términos súper simples porque suena muy complejo. A ver. Supongamos que usted tiene una empresa, una panadería, Ya. y su panadería vende 1 millón de pesos mensuales, ¿ya? Y sus costos mensuales de operar esta panadería son 500.000 pesos. Usted técnicamente tiene una utilidad de 500.000, ¿no es Así cierto? es. Vendiendo pancito, vendiendo Sí, empolvado. tranquilo. No, empolvado dejémoslo ordenado, ¿ah? Ya, vendiendo pancito. Mejor pancito. Vendiendo pancito. Porque con empolvado se gana más, wow. Pues, sí. Ya. Eso no lo rige la ley Es verdad. 20.720. No, Eso- tampoco uno puede ir a la ley de quiebra. Esa es la ley Otra pyme, 20.000. perrito. Ya. Ya. Entonces, Daniel, usted tiene 500.000 de utilidad, pero tiene 500.000 de costo fijo y sus deudas supongamos que suman 1 millón de pesos mensuales. Ya. Vale decir, su costo fijo 500.000 más sus deudas 1 millón es 1,5 millones y usted tiene 1 millón de ventas. El negocio no es malo, el negocio le deja una utilidad. El problema está en que su deuda que tiene usted a muy corto plazo. La ley de quiebra le permitirá a ese negocio que es viable reestructurar sus pasivos, reunir a sus acreedores y decirles, ¿saben qué? Mi negocio es viable, yo opero con 500.000, vendo 1 millón, tengo 500.000 de utilidad, les propongo yo pagar de 125.000, de 250.000 pesos mensuales la deuda y estiremos el chicle. Ya. ¿Ya? Eso la ley de quiebra lo va a permitir. La ley de quiebra, si quiere vamos a la pizarra, Vamos a la explicar pizarra algunas nomás. cositas, Sí. cuáles son los Usted- procedimientos. Excelente, a mí me gusta el profe y el abogado aquí en la pizarra Sí. porque es todo clarito. Además que todos los que tenemos una pyme, un emprendimiento, nos va a interesar esto. Pero por supuesto, Porque además yo ahora estoy en números rojos, pero no importa. Vámonos. no le está dando el... No, tengo está los- neteado, no está neteado. ¿Sabe qué? No tengo los 500.000 de su panadería. Ah, le falta Ok, eso. vamos. Daniel, la ley de quiebra para la pyme... A ver, permiso. A ver, tirémosla me para está diciendo el adelante. director. ¿Por ahí, sí? director? Ahí estamos bien. Ahí estamos. Ahí estamos, Ahí ok. estamos. Para la pyme y en el fondo para la empresa en general, la ley establece varios tipos de soluciones. La primera es, y a la cual nos vamos a referir, es la reorganización judicial. ¿Ya? Reorganización judicial. Básicamente aquí, Daniel, ¿qué es lo que voy a hacer yo, pequeña empresa? Voy a presentar mi solicitud de reorganización ante los tribunales de justicia de mi domicilio, Ya. señalando cuáles son todos mis acreedores, cuánto es lo que les debo y cómo pretendo yo reorganizar mi empresa. Ya. En esta reorganización judicial vamos a citar una audiencia donde en el fondo vamos a tener al veedor, que va a ser quien va a velar sí, por los derechos. a velar por los No, derechos, ya, más ya. que decir, Daniel, va a ser un amigable componedor entre los acreedores y el deudor, Ya. tratando de lograr un acuerdo de reorganización judicial. ¿Cuál es la gracia de este acuerdo de reorganización judicial? Que cuando la empresa presenta su solicitud de reorganización judicial, se produce un efecto que se denomina protección financiera concursal. Ya. ¿Qué es la PFC? Protección financiera concursal. Que mientras yo estoy renegociando con mis acreedores, no me puede produce efectos procesales Bueno, por un lado. Eso es lo mismo que pasaba en las personas En las personas naturales. naturales. No me pueden embargar, iniciar juicios de ejecutivo, no me pueden iniciar procedimientos de liquidación desde el punto de vista procesal. Ya. Y desde el punto de vista de funcionamiento del negocio, no me pueden poner término a mis contratos de arriendo, por ejemplo, mientras estoy reorganizándome. ¿Por cuánto tiempo se puede reorganizar? ¿Uno cuánta Esta prórroga puede pedir? protección abogado? financiera concursal va desde los 30 días Ya. hasta los 90 días. Ya. ¿Qué es lo importante, Daniel? Que no se puede poner término a los contratos de arriendo, por ejemplo, porque ¿qué es lo que sucedía antes? Usted tenía una pequeña pyme. Volvamos con la panadería. Ya. Usted arrendaba un local y en este local, ¿qué es lo que pasaba? Le ponían una cláusula que decía,
se pondrá a término el contrato de arrendamiento en la eventualidad que a Daniel Fuenzalía en la panadería le pidan un procedimiento de quiebra. Ya. Entonces, al deudor ahí lo liquidan porque junto con pedirle la quiebra, perdía su contrato de arriendo. ¿Ya? Y al perder el contrato de arriendo, perder el negocio, Perdió el y queda más negocio quebrado. y se fue a las pailas. Sí. Entonces, esta reorganización judicial se lleva a cabo, se presenta en los tribunales de domicilio del deudor, cito a mis acreedores, produce protección financiera concursal y ¿Ya? se pueden producir dos grandes efectos. Uno es que lleguemos a un acuerdo de reorganización en el cual el deudor va a tener que cumplir con lo que se comprometió, o bien que no me acepten esta renegociación y lleguemos a un procedimiento de liquidación. Ya. Procedimiento de liquidación, que también lo vimos con la persona natural, se van a liquidar mis bienes, se van a vender en el fondo, ya sea al martillo, a través de un remate, etc. Y vamos a lograr dos grandes efectos. Uno, que es la remisión de la deuda, de los saldos insolutos, lo que quedó no se paga. Ya. Y por otro lado, la rehabilitación del deudor, que va a permitir que yo en el fondo proceda a limpiarme mis antecedentes comerciales, a salir del DICOM, etc. y pueda reemprender. ¿Cómo se llama eso? Rehabilitación del deudor. Eso, me gustó eso. Rehabilitación del deudor porque quedo con los papeles limpiecitos. Limpiacito en el fondo y Como puede, empresa. y puede volver a salir adelante, Daniel, si esta nueva ley pretende en el fondo que el deudor que quiere salir Abogado, pueda tirar para arriba en el fondo. Le hago una Y no- pregunta, nada que ver acá. Nada que ver con Si esto. estoy endeudado con el fisco, con esas cosas, ¿qué se hace? Aquí, Daniel, la ley de quiebra habla de cualquier tipo de acreedor. Ya. De manera tal que usted puede ser un proveedor, puede ser un banco, una casa comercial, inclusive el fisco si es que tenemos algún problema, por ejemplo, de pagos de De impuestos. pago de impuestos, etcétera. de IVA y todo eso, ya. Entonces, eso a grandes rasgos es la reorganización judicial. También, si yo no quiero ventilar toda esta situación en un tribunal de justicia y tengo una buena relación con mis acreedores, Ya. puedo hacer una reorganización extrajudicial. ¿Ya? Ya. Esta reorganización extrajudicial tiene por objeto lo siguiente. Yo me reúno con mis acreedores. Digo, Daniel, ¿sabéis qué? Estoy complicado para pagarte, weón. Entonces, como estoy complicado para pagarte, pero no quiero llegar a un procedimiento de quiebra para que no... Arreglémonos nosotros dos. Arreglémonos nosotros dos. Ya. Entonces digo, Daniel, ¿sabes qué? Celebramos una escritura pública. Daniel, yo te voy a pagar de esta forma. Vamos a renegociar este tipo de acuerdos contigo. Cito a Juacolí también, que le debo también, le Ya, tengo unas ya, lucas vamos. pendientes que le estoy pagando. Eso me gustó. Y lo junto a todos mis acreedores, celebramos este acuerdo y lo presento a aprobación ante el tribunal. Ya. Digo, yo ya me junté con Juacolí, que le debo unas lucas por un evento que me hizo. Eso. Perdón. Le debo unas lucas a Daniel Sí. y llegamos a este acuerdo. ¿Y esto queda bajo una escritura? Esto Sí, por supuesto. ¿Cómo es el compromiso que yo tengo En con el mis dos fondo acreedores? tiene ciertas formalidades y ¿Ya? cumpliendo con estas formalidades yo presento ante el tribunal. Ya. ¿Qué efecto tiene? El efecto que tiene en el fondo es que para todos los efectos legales se entiende también que esto es un acuerdo que tiene la misma validez que si lo hubiésemos hecho acá. Ya. Si yo no cumplo con el fondo, con las reorganizaciones que me comprometí, paso necesariamente a lo que se denomina una liquidación refleja. O sea, se entiende para todos los efectos legales que paso derechamente a una liquidación donde se liquidan mis bienes. Ya. Y eso es lo que vamos a ver que son las otras dos causales en el tema. Entonces, reorganización judicial, Ya, perfecto. extrajudicial. Me parece muy bien. Lo que yo puedo hacer al también, liquidar los Daniel- bienes me los liquida muy bajo, ¿no es cierto? Siempre sale la liquidez bajísima. Sí, por supuesto. Usted sabe que ahí uno siempre- siempre sale perdiendo en la liquidez, así que ojalá no llegar No a va la a llegar, liquidez. no va a llegar en el fondo a la liquidación. No. Lo tercero que puede suceder es mi liquidación Yo tenía voluntaria. Yo tenía un amigo abogado, ¿Ya? se llamaba Alejandro González. Mire. Me liquidó unas cámaras, me las liquidó baratitas. ¿No? Nada que... Entregó algo platito, ¿no? Oye, no me entregó nada de Ya, platita. o sea, Le liquidé las cámaras y baratitas. Y Madrid, salieron. y se- Ya. Liquidación voluntaria. ¿Qué es la liquidación voluntaria? Yo tengo mi pequeña empresa y en realidad digo, Daniel, ¿sabéis qué? Se me ocurrió armar una productora y no me di cuenta que iba a competir con Daniel y me fue como a las WIF. Ya. Y me comprometí pagando productores, pagando sonidistas, pagando Juacolí, pagando una serie de cosas. Los y no- sonidistas eso son los me más gusta. caros Son los más caros. y los más malos. y no puedo pagar. Ya. Y no voy a poder pagar y en realidad me voy a salir del negocio de la producción televisiva. ¿Ya? La ley dice, bueno, liquide voluntariamente todo lo que tiene. Ya. Yo cito a mía, presento mi solicitud, declaro cuáles son todos mis deudores, declaro cuáles son los bienes que tengo y se liquidan voluntariamente. ¿Ya? Y la hago cortita. ¿Quién me la liquida? En el fondo pasa un procedimiento que establece la ley de quiebra, en Ya, el cual se van a perfecto. liquidar de la mejor manera. Y en el fondo, Daniel, ¿qué es lo que es esto? En el fondo es decir, ¿sabéis que me equivoqué? Y tiene mucho sentido con lo que es con el Es ser espíritu de la honrado quiebra. y querer pagar. Es ser honrado y decir, ¿sabéis qué? Yo me quiero salir del negocio de la producción televisiva porque en realidad no es lo mío, me equivoqué. Ya. Quiero emprender en otro rubro. Liquidación voluntaria. Digo, estos son mis acreedores, estos son mis bienes, chao, me quiero salir de esto. Ah, qué bueno. Y volvemos así- a los mismos así, perdón, efectos. y así quedo con los papeles limpios para Pero yo por emprender supuesto, otra cosa. se le producen los mismos dos efectos. Remisión de los saldos insolutos, Ya. es decir, no sigo con la deuda.
y, bien. por otro lado, la rehabilitación del deudor. ¿Qué pasa si mi, Las dos ¿qué pasa primeras si mi alternativas liquidez no alcanza para pagar a mi acreedor, a mi gente? se a todo lo produce que- la remisión de la deuda, la remisión de los saldos insolutos, lo que quedó pendiente no se paga. Las dos primeras, Daniel, la renegociación tanto judicial como la extrajudicial, tienen por objeto continuar el giro. Ya. En el fondo, la panadería es buena, pero no te está dando para pagar las deudas. Ya. Pero aún así funcionas por sobre tus costos. La liquidación voluntaria como forzosa tiene por objeto salirse del negocio. Te sales del giro. Me fue mal, en realidad quiero liquidar esta cuestión porque no me sirve. Ya. No, fracasé como emprendedor. Las dos primeras quieren seguir con el negocio, pero reestructurando activo y pasivo. ¿Ya? La cuarta y la última es la liquidación forzosa. Esto ya es más complicado. Ya. Esto es más complicado porque Aquí llegan a te agarrar los bienes y te hacen pagar obligadito. forzosa, escribí bien, forzosa, ¿no? Forzosa, sí. Sí, forzosa. ZS. De repente se me olvida. A propósito de ZS, Tanto corrección del WhatsApp, le mando un saludo a Gusta la programa de ZS. ¿eh? Muy bien. Gusta. Liquidación voluntaria, ya la vimos, liquidación forzosa. La liquidación forzosa es aquella situación en que los acreedores a mí como pyme me piden la liquidación. Hay que cumplir ciertos requisitos. Una, me la puede pedir cualquier acreedor al cual yo tengo una obligación con él contraída que la haya cesado en el pago. Ya. Vale decir, si yo, Daniel, lo contrato a usted por un evento y yo permanentemente yo no le pago, usted puede ir y pedirme mi liquidación forzosa. Decir, ¿saben qué? Ricardo, yo tengo esta obligación que consta en un título ejecutivo, Ricardo no me ha pagado y yo quiero liquidarlo forzosamente. Tengo algunas dudas y algunas preguntas Ponga. antes que continúe. Para la gente que nos está viendo en esta oportunidad en un CV que es muy importante, yo puedo, por ejemplo, a un empleador y yo le boleteo, pedirle esa liquidación. Pero por supuesto. Atento usted que boletea, puede pedir la liquidación. por supuesto. Si se atrasa un mes, 2 meses, al tiro pido Si la liquidación. si la obligación que yo tengo con una persona consta en un título, o sea, en el fondo hay un pagaré, hay un contrato por medio, una factura, etcétera, yo puedo perfectamente pedir la liquidación forzosa Ya. de mi deudor. Entonces, Pero tenemos perdón, que perdón, que te interrumpa, que Sí, esto dale, es no, re dale. importante y me están diciendo hartas preguntas. Sí, señor. Esto viene a reemplazar lo que yo podría demandar laboralmente si yo, por ejemplo... No, son dos cosas diferentes. no Pero confundamos. espérate, si a mí no me... Es que no, para aclarar bien la situación. Si a mí no me pagan unas boletas, mi empleador, y yo, claro, en otros casos tengo que ir a un juicio laboral para que me paguen y todo eso, pero ¿puedo evitarme eso y decir liquidación forzosa para que me pague? Depende, Daniel. Mire, vamos a hacer una distinción al tiro para que no se nos produzca una confusión. Eso. Una cosa es cuando hay una relación laboral que está dada básicamente en el fondo por una relación de subordinación y dependencia. ¿Ya? Supongamos que usted trabaja en un canal determinado, con un horario, tiene un sueldo, Y etcétera. boletea. No. Ya. Porque si usted boletea, en el fondo no hay una relación, no hay un contrato de trabajo, hay una prestación de servicio. ¿Hasta cuántas boletas ¿Ya? uno puede dar? Eso hay jurisprudencia para todos ya, para lados. todos, ya, ok, ya. Eso es materia de discusión en Que me los estaba tribunales. asustando. Aquí en el fondo, Daniel, aquí en el fondo quiere decir supongamos que usted le factura a una determinada empresa. Ya. Un canal, usted tiene su productor y el canal dice, Daniel, yo quiero que me produzca este programa y usted le arma todo el tema y le factura a esta empresa. Ya. Si este canal de televisión usted no le paga, por ejemplo, no está facturándole a los canales donde está dando su Sí. lector y no le pagan, usted técnicamente podría pedir la liquidación forzosa a esa empresa. Perfecto. ¿Ya? Segundo, y que también es una posibilidad, podría yo pedir la liquidación forzosa como acreedor en aquellos casos cuando, no obstante que usted no me deba plata a mí, supongamos que, ok, tenemos una relación entre los dos y vamos al día, ¿Ya? pero yo le debo plata a Juacolí y le debo Esos productos plata me deban. al maquillaje. ¿Ya? Y ellos ambos iniciaron ejecuciones en mi contra y yo no he pagado. ¿Ya? Usted previniendo de que yo no le vaya a pagar a usted, usted puede también pedir Pedirla, liquidación forzosa. claro. Y el último caso es aquellos casos en que la empresa ha cerrado. En el fondo, el domicilio del deudor no hay nadie en el fondo y sus administradores se echaron a volar. Ya. Supongamos que yo le emito facturas a la productora de don Daniel Fonsalía Sí. y llego acá a esta dirección y me dice, no, Daniel Ya se fue. se echó a volar. Se echó a volar. Ya. Entonces, Voló. en ese contexto, yo también podría pedir la liquidación forzosa de don Daniel Fonsalía. ¿Qué pasa? Te lo Pérez. vuelvo a preguntar, mi querido abogado. Si, por ejemplo, no hay nada que liquidar, ¿qué pasa? ¿Quién paga? Daniel, si no hay Hay nada un juicio por si no hay medio. nada que liquidar, se produce el mismo efecto que le he señalado para las personas naturales y para la empresa, que es la remisión de los saldos insolutos. Para todos los efectos legales, la deuda se entiende judicialmente incobrable, desde el punto de vista legal incobrable, y judicialmente no se va a poder cobrar, lamentablemente. ¿Y después hay que seguir alguna demanda penal o algo Es así? que se entiende extinguida para todos los efectos legales de manera que esa deuda que el pequeño empresario... Pensemos, Daniel, que esta ley no está orientada a no pagar, está Sí, orientada a que al el pequeño contrario, para empresario- pagar. Para pagar.
está orientada para aquel empresario que se equivocó y que hoy día tiene que cargar con la mochila de haber fracasado en un negocio. Incluso esta ley está maravillosa, abogado, porque te permite o cambiar de giro o seguir el mismo giro, pero diciendo me equivoqué, quiero liquidar, quiero pagar y quiero seguir emprendiendo. Y lo principal, Daniel, reestructurando pasivos. Y eso es lo que mata a la gran mayoría de las pymes. Si las pymes no es que muchas veces el empresario tiene re negocios súper interesantes, Sí, bueno. pero el problema es que se endeuda muy a corto plazo, no sabe endeudarse en él. Es verdad. Si tenéis que pensar que hay mucho emprendedor que parte con una pequeña distribuidora y tiene una camioneta y le empieza a ir bien y compra 6 camionetas con leasing y los leasing te meten Es verdad, y no se a sabe muy a endeudar. corto plazo y no se sabe endeudar. Asiento nomás, abogado Ricardo Ibáñez, hablando hoy día de la ley de quiebra de las pymes. Básicamente... Está caluroso aquí, Daniela. ¿Ah? Está caluroso aquí. Sí, lo que pasa es que ya estamos en horario de verano. Dicen que el aire acondicionado a usted le hace mal para la garganta, por eso no está... Tomemos aquí todo- agüita, es verdad. Van a tener que sufrir los invitados, ¿ah? ¿Y por qué esta vez lo vamos a liquidar usted porque está ventilando cosas reclamando. públicas? Y con esa chaqueta no sé cómo no le da calor, Daniela. Oye, Qué lo bueno bueno, que está está fresquita acostumbrado. esta. Está fresquita. Es como de julio esta chaqueta. Lo bueno, oye, de gamuza. Mi querido abogado, quería... Bueno, Daniel, esto parte el día jueves. Eso quería preguntar. Parte el día Esto jueves. parte el día jueves. Y así parte el día que- jueves tanto para personas naturales, Así para es. las pymes, parte para todo el mundo. El día jueves ya se da efecto a la ley. Sí, el día jueves parte, hay mucha expectación de lo que va a suceder. Hay mucha expectación de cómo van a reaccionar los tribunales, de cómo va a reaccionar la superintendencia. Porque de una u otra forma, y Daniel, ya aprovecho de decir una cosa que lo dije hoy día en nuestro programa, que lo voy a repetir acá. La nueva ley permite que las personas naturales puedan comparecer personalmente. Ya. La experiencia indica que todas aquellas reformas legales que hemos tenido, donde se permite que las personas comparezcan personalmente, como por ejemplo los juicios de arriendo, que lo conversamos en otro programa respecto a determinado monto, como fueron los tribunales de familia cuando recién surgieron, que permitía que la persona, la madre, pudiese demandar la pensión de alimento o el padre las visitas, relación directa y regular hoy día, personalmente, han fracasado en el sentido de que la gente como persona como no tiene la instrucción para defenderse. Si bien es cierto acá la ley permite que la gente comparezca personalmente, mi recomendación es que si usted tiene una deuda y va a pedir su renegociación, coerción natural, busque alguna asesoría. Busque alguna asesoría de algún abogado, de alguien que la pueda ayudar. ¿Por qué? Porque en el fondo, de una u otra forma, los bancos y las casas comerciales y los acreedores también van a estar representados por profesionales de los tribunales verdad. o de la superintendencia. Entonces es importante que la gente se defienda, pero se defienda bien. Porque si no, puede ser una muy buena ley en el papel, pero en la práctica se puede transformar en que los deudores no van a ver satisfechas sus necesidades. Por supuesto, y usted también lo puede hacer a través de www.defensadeudores.cl. Ahí se puede defender con el abogado Ricardo Ibáñez, con un staff de abogados, www.defensadeudores.cl. Lo ideal es siempre acompañarse de un abogado para poder llenar los formularios, las solicitudes y el papeleo que hay que hacer, porque estará bonita y fácil la ley, pero un papeleo hay que hacer. Sí, no, si esto requiere una tramitación que tiene requisitos súper específicos en el caso de la persona natural para presentar. Presentar un listado de los bienes, aquellos bienes que son embargables o no embargables. Yo si le pregunto a usted, Daniel, ¿qué bienes tuyos son embargables y cuáles son inembargables? Usted probablemente no va a saber, no sé tendría por qué mucho, saberlo. No sé mucho. Entonces es importante que en el fondo la gente se asesore y comparezca bien. ¿Por qué? Porque vamos a tener pocas posibilidades. O sea, la persona natural va a poder pedir su quiebra personal una vez cada 5 años. No, una vez cada 5 años, entonces hay que saberla aprovechar de... Hay que saber aprovechar y hay que hacerlo bien. Porque Ahora, lo contrario se pueden cometer errores que después cuesta mucho salvaguardar. Para redondear, mi querido abogado, esta ley de quiebra para las pymes, básicamente, ¿cuál es la diferencia fundamental con lo que está actualmente? El procedimiento está establecido hoy día con la nueva ley para que en un año tú tengas el problema solucionado. Recordemos que con la antigua ley podíamos estar 4 años, 4,5 años dando vuelta con una quiebra. Segundo, los costos. La quiebra anterior era costosa, engorrosa, demasiado trámite. Y por lo demás, las principales diferencias desde mi punto de vista están dadas por la protección financiera concursal, que le va a permitir a la pyme, que le va a permitir al deudor negociar tranquilo. Ya. Y por otro lado, por los efectos del término de todo este procedimiento que dice relación básicamente con la remisión del saldo insoluto, es decir, que lo que no se puede pagar se entiende incobrable y extinguido para todos los efectos legales. Y por otro lado, con la rehabilitación del deudor, que esto hace que el deudor, aquella persona que Pueda seguir quiebra, emprendiendo. pueda seguir emprendiendo y no sea indicada prácticamente con el dedo de que fracasó. en Y eso algún básicamente también es para personas naturales, que la gente puede seguir Así trabajando, puede seguir limpiándose de alguna manera sus papeles y seguir adelante y no sea apuntado con el dedo. De eso se trata, Daniel.
Todos tenemos derecho a equivocarnos. Es verdad. Y además que fracasar es avanzar. Cuando uno fracasa es porque avanza en otro negocio, ¿no, Juacolí? Así es, eso lo dijo Fantuzzi, recuerdo unos programas atrás también, lo mismo. Es verdad. Exactamente. Un empresario exitoso sin un fracaso en el camino no es empresario. Es verdad. Exacto. Usted, por ejemplo, para llegar a donde está mi querido abogado, ¿cuántas veces tuvo que fracasar? Me pegué varias caídas, Daniel. Sí. Hoy día, gracias a Dios, tenemos un equipo de 95 personas trabajando en defensadeudores.cl, pero los primeros 5 años fueron duros. Me debía haber acogido, si hubiese existido esto, me hubiese acogido en más de una oportunidad. Sí. Dejémoslo, fueron complicados mejor de que fueron duros. No fueron complicados, fueron complicados. Abogado, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Muchas gracias, Daniel. Nos encontramos el próximo lunes. Que le vaya muy bien. Que esté muy bien, cuídese. Saludos, que tengan una buena semana y ya lo saben, www.defensadeudores.cl. Nos vamos a separar 2 segundos. Seguimos con Emelate por UCB Televisión. Ya viene el Lagarto Murdoch. Viene la licenciada Tetarelli en esta noche de día lunes. No se pierda por la pantalla de UCB Televisión Melate. Nos separamos junto a Nivea. Mi querido Juacolí, en tu día a día, ¿cuál de estas situaciones te genera más estrés? Ir a una entrevista de trabajo, visitar por primera vez la casa de tus suegros, llegar a la oficina y que se te dé vuelta el café en la camisa. Ir a una entrevista de trabajo, de todas maneras, Daniel Ernesto. Bueno, ahora no tienes de qué preocuparte porque esas incómodas situaciones, porque existe Nivea Men Stress Protect. Su innovadora fórmula con complejo de zinc reduce hasta un 50% la transpiración en situaciones de estrés y te brinda 48 horas de protección. Supera todos los desafíos con Nivea Men Stress Protect. Nivea Men, todo empieza en ti.